Sonia estuvo entonces, precisamente por motivos políticos, exilada en Holanda del 72 al 74, y allí conoció y se vinculó al movimiento feminista. Sonia es socióloga y su título lo obtuvo en Francia, en la Universidad de París 8, y en 1978. Fue fundadora en el 83 hasta el 89 del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer, el CIDEN, en Bolivia, centro que realmente se dio inspirado, como lo pone Sonia en su hoja de vida, por el que existía en la República Dominicana, que era el CIPAC, de nuestra querida amiga Malagali Pineda. Sonia, como activista feminista, tenemos que señalar muy claramente que coordinó la primera propuesta de políticas estatales para la igualdad de género en Bolivia, que dio origen a la Subsecretaría de la Mujer en Bolivia en 1993, que Sonia la dirigió y fue la subsecretaria hasta el 95. Y en 1999 asumió la dirección de la División de Asuntos de Género en la CEPAL. Y aquí yo creo que es relevante señalar que el paso de Sonia por las CEPAL lo recordamos muy especialmente, y ella lo señala en su hoja de vida, por el impulso que le dio a que los diferentes países tuvieran capacidades institucionales en toda América Latina y en el Caribe para trabajar el tema de género. Al mismo tiempo, promovió en forma muy específica la articulación entre las políticas públicas y las organizaciones de la sociedad civil, de las mujeres feministas y del movimiento de mujeres. Y también en su periodo aparecieron las propuestas y la asesoría que empezó a brindar la CEPAL, y el apoyo técnico para empezar a hablar de autonomía económica, autonomía física y autonomía política. Después de salir de la CEPAL, Sonia se considera como jubilada, que yo creo que lo tenemos que poner entre comillas. Regresó a Bolivia, sigue haciendo actividades de investigación y de incidencia política que son fundamentales en este momento. Es columnista de varios medios de comunicación y, como nos dice Sonia, ha leído más de lo que ha escrito. Sin embargo, gran parte de sus publicaciones, especialmente en el tema que nos convoca, se pueden leer en la publicación de Situación de las Democracias en América Latina y su impacto en el movimiento feminista y de mujeres. Entonces, bueno, le damos la palabra a Sonia. Realmente qué gusto, Magdalena. En primer lugar, felicitar esta iniciativa. Cuando tú hablaste, yo tengo la experiencia que Magdalena siempre hace cosas interesantes y motivadoras, y de verdad esta serie de charlas a ti me han llegado muy profundo, sobre todo por lo que está viviendo nuestra región. Yo quisiera decirles que, bueno, he escuchado con mucha atención las tres presentaciones anteriores, y como lo dije en su momento, creo que han sido muy, muy buenas. Y dado que las tres presentaciones han hecho aportes importantes, yo quisiera poner un poquito más de acento en el tema de cómo ha impactado la democracia en el movimiento feminista y el movimiento de mujeres. No puedo dejar de referirme, antes de entrar a lo que considero que son las principales coincidencias, es que cuando nos toca hablar de lo que está pasando en la democracia, necesariamente me puse a buscar todo lo que había producido el movimiento feminista en América Latina en los años 80 y 90. Y entonces me encontré con este hermoso libro, y creo que el debate feminista realmente ha sido un aporte espectacular, toda la colección, pero particularmente este, que es del año 90, ya contiene una serie de artículos y ponencias de mujeres feministas que en esa época, a mi modo de ver, ya plantearon varios de los dilemas que hoy estamos viviendo y que debemos enfrentar como desafíos. Pero es muy interesante ver que, por ejemplo, Carol Pateman,
que representaba lo que podríamos llamar un feminismo liberal, y nuestra querida Teresita de Barbieri, que también hizo unas reflexiones. En todos los casos que he repasado para preparar esta presentación, claramente uno de los temas que ya están presentes es el tema de cómo el feminismo introdujo en el debate sobre la democracia los temas de la igualdad y la diferencia. Y creo que hoy en día, 40 años después, 50 años después, todavía este sigue siendo uno de los nudos de debate más importantes, como voy a tratar de exponer ahora. Lo que he visto en las anteriores exposiciones y que me parece que circula fuertemente es que tenemos, por un lado, un impacto del feminismo en la democracia regional, la CEDAW, el Marco Internacional de Derechos Humanos, las mujeres indígenas, todo lo que nos comentó Gladys la vez pasada, cómo se ha ido introduciendo la agenda de Beijing, paridad, violencia, las agendas regionales, la creación de los mecanismos para el adelanto de la mujer, la transversalización de la perspectiva de género en políticas públicas, el aborto y últimamente el cuidado. También como resultado, creo yo, de los primeros años 90, cómo se ha empezado a buscar la articulación con lo que podríamos llamar otras agendas, medioambientales, indígenas, desarrollo sostenible, etc. Y lo que yo voy a intentar argumentar a lo largo de esta presentación es que si bien podemos ver una cierta continuidad en los grandes temas de la agenda feminista, lo que sí marca la mayor diferencia es que en los años 80, 90 estábamos empezando a construir la democracia en la mayoría de nuestros países. Unos porque en el Cono Sur y en Bolivia y en otros países salíamos de las dictaduras militares, otros porque pasaron, como en Centroamérica, por procesos de guerra civil muy fuertes, y de alguna manera esa época donde lo que yo creo es que se respiraba un aire de optimismo y una voluntad colectiva de construir la democracia. Entonces, vamos en el siglo XXI y vemos que esta democracia a la que le pusimos mucha fuerza y el movimiento feminista realmente argumentó en gran medida la necesidad de su participación por haber estado en las calles combatiendo las dictaduras, defendiendo la paz y una serie de demandas que eran colectivas y ciudadanas en ese momento, sirvieron para argumentar, por ejemplo, la importancia primero de las cuotas, de una mayor participación femenina, es decir, la exclusión que ya el feminismo históricamente había ido planteando como una exclusión propia inclusive de los regímenes liberales, fue como la gran fuerza que nos dio a las feministas y que hizo del feminismo latinoamericano una fuerza ejemplar en cuestión de la fuerza política, mientras en el norte y en la mayoría de los países los temas sociales, el bienestar o el empleo eran temas que salían como relevantes. En el caso de América Latina, la impronta política y democrática fue como el rasgo distintivo del feminismo latinoamericano. Entonces, yo voy a tratar de mostrar cómo a lo largo de estos años, esa actitud, el feminismo actuó en minoría. Se plantearon varios temas, por ejemplo, el tema de las mujeres en las calles. En ese momento ya se habló de que la política no era solamente lo que pasaba en las instituciones, la política era algo que pasaba también en las calles, y de alguna manera fue un tiempo de salida de las mujeres de los partidos políticos hacia los grupos autónomos, ¿no? Lo personal es político, creo que fue una idea fuerza que nos inspiró a muchas feministas de la región, para luego, con el paso de los años y de la evolución de la democracia,
una especie de retorno de las feministas o de las mujeres a los partidos, también a la luz o al calor de las cuotas y últimamente de la paridad. Sobre este punto me voy a referir un poquito más adelante. Todas estas cosas, la creación de los mecanismos, la participación en los gobiernos, han tenido una larga historia de participación en condición de minoría. Siendo la mitad de la población, me recuerdo cómo nosotros argumentábamos por qué nos tratan como minoría cuando somos la mitad de la población. Pero había una cierta idea de que las mujeres teníamos que entrar a la escena política institucional y todavía otras reivindicaciones que ya las teníamos, como las del trabajo no remunerado, la doble jornada y un conjunto, pasaron como a un segundo plano, diría yo, porque la principal energía fue a buscar la incidencia en los partidos políticos y en el Estado. Lo que quiero decir en esta parte es que realmente en buenos años, y creo que hasta ahora, las mujeres hemos seguido participando como si fuéramos una minoría, un grupo excluido, y esto creo que a mi juicio, ahora a la luz de lo que ya es la crisis de la democracia, del deterioro de la democracia y la emergencia de nuevos movimientos de mujeres, o en fin, ha hecho que ese abordaje, ese tratamiento de la igualdad de género, que fue como la fuerza motriz de los años 90, aparezca más bien reforzada por un tratamiento de las mujeres como otra minoría más. Quiero decir también que una de las cosas que, tratando de hacer alguna referencia más general, me doy cuenta que hemos tendido a ignorar la heterogeneidad de las situaciones político-institucionales y del propio movimiento en la mayoría de nuestros países. Claro, en todos los países hay elecciones, pero ciertamente los procesos electorales, no se puede comparar el proceso electoral, por ejemplo, del Perú o de Guatemala con procesos electorales de Chile o de Brasil o Argentina. Es decir, el sistema electoral, los sistemas electorales, no son solo que hay unas culturas políticas que hacen que los sistemas, la participación en las elecciones también sea una participación muy heterogénea. No podemos crear, en general, digamos, el gran cambio que se observa en la región es que las mujeres han tendido a salir del nicho de la derecha para ir entrando cada vez más a votar por los movimientos de izquierda, pero inclusive aquí tenemos una gran heterogeneidad que hace a lo que van a ser los desafíos para la construcción o el fortalecimiento de la democracia. El otro indicador que me parece importante considerar, porque hoy en día para la democracia realmente existente, como yo la llamo, es el de la independencia de poderes. Es decir, realmente la ilusión de los años 90, las distintas reformas constitucionales, las asambleas constituyentes, cuando uno las mira a la luz de los resultados, son francamente decepcionantes, porque ni en los países donde ha habido asamblea constituyente ni en aquellos donde no ha habido asamblea constituyente, en realidad podemos afirmar que existe una separación de poderes. Pero obviamente no es lo mismo Nicaragua que México, no es lo mismo Brasil que Argentina. Es decir, hay situaciones donde la judicialización, el control del poder judicial, la persecución a los adversarios políticos por medio de la justicia, son situaciones en las que a veces yo como boliviana no les necesito contar lo que acaba de pasar la semana pasada en mi país, porque eso daría para hacerlo con un vaso de whisky, pero en realidad cuando uno mira que en el Perú, por ejemplo, tienes 4 presidentes o 3 que están en la cárcel por corrupción,
a una le da una envidia casi malsana, ¿no? De ver que hay países donde todavía, a pesar de las diferencias y las dificultades, la justicia tiene un grado de autonomía que no existen, por ejemplo, en países como Bolivia o en países como Guatemala, en fin, donde realmente la justicia, o en este momento en El Salvador. Entonces, creo que es importante para nosotras tener una mirada sobre cuáles son los mecanismos, porque esta idea, si bien la tendencia general pareciera ser ir avanzando hacia el control de los poderes electorales, por ejemplo, todo lo que está pasando ahora con una institución que fue muy importante en los principios de los 90, que es el Defensor del Pueblo. Hoy en la mayoría de los países donde este defensoría existía, se ha puesto esta institución al servicio de los gobiernos de turno. Entonces, el deterioro de las instituciones que ha ocurrido en los últimos años, años, digamos, de democracia pactada, gobiernos neoliberales, lo que ustedes quieran, pero que hoy en día está haciendo aguas porque las instituciones que surgieron con la democracia han empezado a hacer aguas, como decía, y a tener que inclusive las defensorías del pueblo, las fiscalías, el poder judicial, realmente han llegado a unos niveles de articulación con el poder político donde realmente la ilusión que teníamos en los 90 ha sido atacada violentamente a un punto en que estamos volviendo a sentir ya no solamente esa idea que tenemos de salir de los poderes, del poder patriarcal en los partidos, sino una desafección hacia la política, hacia la democracia y una terrible y rápida viraje hacia lo que está pasando en América Latina o en el mundo, que es justamente el tema este de el viraje a la derecha. Esta mañana, mientras preparaba miraba mi PowerPoint, tuve la mala suerte de escuchar una entrevista con dos de los personajes bolivianos que están organizando el Partido Liberal. Y sentí un dolor muy grande porque yo sentía ese momento cuando los escuchaba hablar. ¿Cómo es posible, y con muy buen eco y con muy buena recepción y con grandes simpatías, yo no sé cómo será esto electoralmente, pero era un Mileicito con su ayudante hablando de las maravillas que hacía Milei en Argentina, y finalmente cuando la periodista le preguntaba, ¿y qué van a hacer? Porque en su partido no se ven indígenas ni mujeres, él dice, ay, pero eso ya me tiene harto, a mí me da lo mismo. Ya dentro de poco van a querer hacer partidos de gordos, de flacos, de chicos, de grandes. Es decir, era una cosa así ofensiva, pero que a mi modo de ver marca el otro tema que voy a abordar más adelante, que es por qué están surgiendo las fuerzas de derecha con ese ímpetu y con esa simpatía hacia las propuestas más derechistas. El tercer punto que me parece que también tenemos que analizar es el de los derechos humanos. Gladys nos decía la reunión anterior, claro, todas las feministas y el feminismo y los movimientos sociales en general han ido utilizando la idea de los derechos humanos y particularmente las feministas con la CEDAW como derechos humanos sustantivos, o sea, contra no solamente el derecho humano formal, legal, sino las feministas hemos logrado que en muchos países y en muchos organismos internacionales se aprueben agendas que estén inspiradas en los derechos humanos. Y creo que parte del proceso que ahora estamos presenciando de regresión y de flashback, como llaman en inglés, es que estamos ante el riesgo de relativizar los derechos humanos a nombre de las cosmovisiones culturales. Para mi modo de ver, sería uno de los puntos que yo quisiera poner a la discusión cuando tengamos la reunión de las 4, porque tengo la impresión de que si bien
hemos avanzado en el reconocimiento de la universalidad de los derechos, a la vez se han ido desarrollando fuerzas regresivas, bien de la derecha, que niegan los derechos humanos, pero también en el mundo progresista, por llamarlo de alguna manera, han empezado a surgir unas ciertas aproximaciones a los derechos humanos que atentan, a mi modo de ver, con el principio de la universalidad. El otro punto que me parece importante de destacar para la discusión entre las feministas es que hay cada vez más una mayor diversificación del movimiento feminista. Vuelvo a la Teresita de Barbieri, porque cuando Teresita de Barbieri nos hablaba sobre la democracia, ella hablaba de la importancia de reconocer la lucha antirracial, los movimientos populares, es decir, no es que el tema de las diversas desigualdades hubiera sido un tema ausente en la agenda del feminismo latinoamericano. Hice un trabajo sobre los distintos encuentros feministas en un libro que hizo Fernando Calderón, y ahí podíamos ver que había una creciente participación y apertura del movimiento feminista, sobre todo en los encuentros, pero también en las políticas públicas, para para reconocer las demandas de grupos subalternos, excluidos históricamente. Ahora bien, yo creo que uno de los desafíos que tenemos ahora es que esos grupos de mujeres que se sintieron legítimamente interpelando al feminismo, mujeres indígenas, mujeres afrodescendientes, etcétera, generaron sus propias fuerzas, sus propios movimientos, pero esto ha derivado, a mi modo de ver, en una fragmentación del movimiento feminista. Y aquí traigo a colación un último artículo que leí de Marta Lamas en la revista Letras Libres, donde le preguntan qué es lo que ha pasado con el movimiento feminista, y una de las cosas que Marta Lamas dice es que no sabemos dialogar. Ella dice, lo que a las feministas nos pasa es que no estamos sabiendo dialogar, haciendo referencia a todos los incidentes de conflicto, cancelación y disputas que hay entre las feministas en la actualidad. Entonces, ¿cómo resolver el tema de la exclusión y la interpelación de sujetos excluidos? Creo que es un punto importante. En un trabajo que hice, y pasamos a la siguiente lámina, por favor, en un trabajo que hice sobre la experiencia boliviana y que se lo mandé a Magdalena, quizás lo podemos circular después, yo sostengo que en el caso boliviano las feministas hemos fracasado en hacer una alianza potente con el movimiento de mujeres indígenas, y que esta gran y enorme debilidad de una falta de alianza poderosa ha permitido que el gobierno del MAS logre incorporar a las mujeres a su gobierno. Nunca antes se había visto tantas mujeres en el poder, pero las ha incorporado como subordinadas, ajenas al feminismo y como parte del sistema corporativo que se ha desarrollado en el país. Pero no me voy a detener en Bolivia. En estos años de la democracia, creo que otro tema sobre el cual no he podido encontrar, yo sé que he visto que en la revista de Nueva Sociedad hay como 2 artículos interesantes sobre la participación política de las mujeres, pero creo que nos falta una reflexión más profunda sobre lo que ha sido la salida de los partidos y el retorno a los partidos políticos. Es decir, con el desarrollo democrático, las mujeres han ido ingresando cada vez más gracias a las cuotas, y tengo la sensación que la mayoría de los trabajos subrayan la cantidad de mujeres, cosa que no es irrelevante, me parece importante el número de mujeres en el poder, pero yo creo que
hay un tema que es el de ver cómo la idea de autonomía, que también es una idea históricamente feminista, cómo la idea de la autonomía ha ido cediendo paso a una especie de cogobierno, es una mala palabra, pero no he encontrado otra, entre participación de las mujeres en los partidos, que ha dado lugar a una subordinación de las mujeres a los partidos políticos que las integran en sus bancadas. Estoy siendo injusta porque ciertamente tenemos muchas mujeres que han dado la batalla y han hecho, por ejemplo, han planteado problemas o temas como la violencia contra las mujeres, inclusive el aborto, pero creo que en general la tendencia ha sido una pérdida de autonomía al frente de los gobiernos de turno. Esto me parece más grave aún cuando vemos que por un lado hemos tenido largos años de un avance de una izquierda en América Latina, y donde las mujeres han jugado un papel simbólico de presencia, pero que se han empezado, a mi juicio, sobre todo la militancia dentro de los partidos de izquierda, adhiriendo más bien a una aproximación populista del feminismo, y cuando hablo del feminismo populista me estoy refiriendo a mujeres que han subordinado, digamos, la construcción, que han dejado atrás la construcción de instituciones fuertes en favor de modelos corporativos. Creo que, por ejemplo, nos falta saber, además de las leyes, vuelvo a decir, sobre violencia y algunas cosas sobre infancia, cómo operan, cómo votan las mujeres de los partidos de izquierda en los parlamentos y cómo aprueban o desarrollan políticas públicas, esta vez que puedan, no por falta de agenda, no es por falta de experiencia, no es por falta de conocimiento, creo yo, sino fundamentalmente por la fuerza que tiene el patriarcado o el machismo, como queramos llamarlo, dentro de los partidos, que hace concesiones para que se ponga y mujer en una ley o se abra una casita, un cuarto propio de las mujeres en el Estado, pero que de ninguna manera, creo yo, con excepción de lo que está pasando en Chile en este momento, pero que de ninguna manera ha servido esta presencia de las mujeres. Ha sido más fuerte el peso del populismo y el corporativismo de la izquierda latinoamericana que el peso del feminismo en los partidos políticos. Es decir, cuando hablamos de cómo ha impactado la democracia realmente existente ha absorbido muchas mujeres, muchas luchadoras, pero una vez en el sistema político, las mujeres han tendido a subordinar y postergar sus propias demandas y inclusive el periodo en que algunos países conocieron las bancadas transversales, se han puesto en la mayoría de los países mujeres de un partido con la polarización que existe, ya no dialogan con las del otro partido, cosa que en algún momento de nuestra historia sí hubo varios países donde las mujeres se sentaban para hacer una agenda en común. Entonces, lo que estoy diciendo es que todavía no sabemos cuánto nos ha costado, cuánto les ha costado a las mujeres la participación en la política. Hoy en día, ciertamente, si comparamos con los años 90, hay muchas más mujeres en el poder. Algunas que una quisiera que no estén, ¿no? Pero ciertamente la veo a la Gina reírse porque sabemos de qué estamos hablando. Hay mujeres que han llegado al poder gracias a esta lucha histórica que se ha librado en las calles y todo lo que ya sabemos, y que sin embargo
falta, esto es una hipótesis de trabajo, porque no, pero falta mostrar cómo estas mujeres han tenido que subordinarse y asumir el discurso patriarcal y donde el tema de la corrupción, es decir, ha sido más fácil igualar a los hombres en el autoritarismo y en la corrupción que en la rebeldía y en la participación social. Yo creo que aquí hay un tema muy crítico, obviamente con las diferencias que hay en los partidos, y donde parte del problema es que buena parte de las mujeres, creo que hay países como Brasil donde esto ha sido diferente, pero han entrado más en su condición de mujeres que de feministas. Vuelvo al caso chileno reciente, donde creo que sí hay no solo el presidente se declara feminista, pero realmente hay un desarrollo del movimiento que ha ido a la par del desarrollo institucional. La ministra de la Mujer en Chile forma parte del comité político, cosa que es un avance importante, y varias de las reformas, las pocas que puede hacer Boric porque está con dificultades, pero varias de esas reformas ya tienen un enfoque feminista. Entonces, creo que, digamos, lo que ha pasado es que si bien el feminismo ha tenido desde los orígenes una vocación de pluralismo, una vocación de integración, una vocación en donde la igualdad implicaba necesariamente el reconocimiento de la diferencia. Me acuerdo del Brasil, viva la diferencia con derechos iguales, pero era viva la diferencia con derechos iguales. Hemos llegado ahora, podemos pasar a la siguiente lámina, hemos llegado ahora a un punto en que la identidad particular y las diversidades se han impuesto como discurso hegemónico y el tema de la igualdad es un tema que como políticamente incorrecto en ciertos grupos feministas. Aquí hago rápidamente una mención de los logros, avances y amenazas. Vuelvo a insistir, creo que los avances en violencia, en aborto y en paridad son indudables en algunos países, pero donde todavía, y vale la pena mirar tanto el ISOQUITO y el Observatorio de Igualdad de Género, la CEBAL, donde podemos ver que en educación, salud, pobreza y empleo, las brechas de género en la mayoría de nuestros países son similares o en algunos casos más graves que las que teníamos en los años 90. En ese contexto en que hay un avance muy lento de las políticas y de los cambios sustantivos, se ha introducido un debate entre las feministas, que es un debate, y en eso rescato a Marta Lamas, con la que a veces discrepo mucho, que es esa búsqueda de identidad, es decir, esa evolución de las ideas y del debate y de la identificación de particularidades no ha ido de la mano del desarrollo económico y social, y mucho menos del desarrollo cultural. Entonces tenemos movimientos o grupos de mujeres feministas que ya, comienzan a ver el Estado como un lastre. Hay una curiosa convergencia entre la extrema derecha y la extrema izquierda en América Latina respecto de la posición del Estado. Hay un esfuerzo por encontrar la especificidad y tratar de convertir, por ejemplo, el debate con los grupos trans. Para mí, que es un debate que nos ha venido de afuera, otra vez, en los movimientos feministas, para nosotras el respeto de los derechos humanos de todas las diversidades era un dato de la causa. Y ahora encontrar
la violencia, los esfuerzos de cancelación, la brutalidad del debate que hay al interior del feminismo es lo que me hace preocupar, porque siento que ahí hay una realmente coincidencia por los dos lados extremos, en que por un lado la derecha te está tratando como está haciendo Milei, pero no solo Milei, en otros países también, la derecha está haciendo una ofensiva enorme sobre la base de los grandes avances del movimiento feminista y, y no logramos un, un espacio donde el feminismo también, y creo que ahí nos falta una reflexión autocrítica, donde seamos capaces de entender, uno, por qué la fragmentación se ha producido de la manera que se está produciendo en esta parte, y por qué no hemos sido capaces, el tema de tratar de ver que no ha habido una comprensión de lo que está, de que la derecha, actualmente la ofensiva de la derecha, es hija del fracaso de una izquierda que ha gobernado durante muchos años y que, a mi juicio, ha cometido varias injusticias. Por ejemplo, puesto ahí Nicaragua, Bolivia y Venezuela. Venezuela siempre ha sido para la derecha el estigma de la izquierda fracasada, etcétera. Pero pocos movimientos de mujeres y de feministas han lanzado la voz frente a lo que es la destrucción del Estado de Derecho en Venezuela. Hemos tardado muchísimo en reconocer lo que estaba pasando en Nicaragua, hasta que finalmente, claro, nuestras amigas nicaragüenses se han tenido que ir de Nicaragua, y algunas en condiciones tremendamente precarias. Y vuelvo a decir, como Bolivia no es ni Venezuela ni Nicaragua, la ignorancia y lo que la izquierda y lo que muchas feministas han hecho con el caso boliviano, y aquí sí quiero tocar el caso específico de mi país, es haber recogido una narrativa de una cierta izquierda que comenzó con el presidente de México, pasando por el presidente de Argentina y el Samper de Colombia, que hasta el día de hoy siguen hablando de un golpe de Estado y no reconocen el fraude y la fuga de Evo Morales. Esto que hemos entrado ya, vuelvo a decir, ya no es la democracia de los 90, esta es una democracia de la época de las fake news, donde las redes sociales juegan un papel importante, pero ciertamente lo que ha pasado es que ha habido un abandono de ciertos países y un silencio cómplice respecto de lo que ocurría en otros países. Me autocritico yo en primer lugar. Por ejemplo, creo que lo que ocurre en Cuba nunca ha sido materia de debate entre las feministas ni entre la izquierda. O sea, hay como una autocensura para no, en esa vieja historia de no darle armas al enemigo, y entonces puedes quedarte callada, y estamos viendo lo que pasa en Cuba y no somos capaces de reconocer dónde están las deficiencias de lo que ha sido probablemente una de las revoluciones que más nos ha inspirado a lo largo de la historia. Creo que he dudado en poner la palabra derrota, porque no sé cuál de las fantásticas mujeres que he leído decía, nadie te puede derrotar si no tienes nada. O sea, si no tienes que, no es una derrota, porque derrota es quien pierde algo, pero quien no ha podido conseguir algo no puede estar derrotado. Bueno, podemos discutir, pero yo sí creo que hay países donde las feministas, junto con el movimiento popular, junto con el movimiento social, hemos sido derrotadas, no solamente porque no nos han hecho caso en nuestra agenda feminista, sino porque hemos perdido la democracia como espacio
indispensable para poder existir como movimiento y como sociedad. Creo que el tema de las feministas en la democracia es que otro punto para debatir es que hemos quedado, por ejemplo, a decir democracia paritaria, como si democracia es lo sustantivo y paritaria es lo adjetivo. No, porque para el feminismo desde siempre, la democracia para ser real y sustantiva tenía que ser política, económica, social y cultural. Cuando hablamos de democracia paritaria, pareciera que estamos reduciendo al, al concepto de democracia solamente en la dimensión de representación. Entonces yo creo que es necesario que nosotras tratemos de entender y definir mejor el concepto de democracia, pero sin ponerle los adjetivos, porque entonces tenemos democracia paritaria, democracia étnica, democracia cultural, democracia regional, y empezamos a diluir el concepto sustantivo de democracia, que es el que a mi juicio está en la CEDAW y que me parece que es sobre el que hay que profundizar. El otro punto que me parece, ya lo he dicho, que es el de la pérdida de autonomía y una reflexión profunda sobre el tema del diálogo, la cancelación y la agresión. Yo tengo que recordar que el tema de las disputas dentro del feminismo tampoco es nuevo. Tengo que recordar que a la pobre Gina, no sé quién la rodeaba al salir del encuentro feminista en Chile, la misma persona que también a mí casi me agarra palos. O sea, digamos, el tema de las formas democráticas, el tema de que la democracia no solamente es calle, sino que también es pacto, que también es decencia, que también es diálogo, creo que es un tema que se ha ido perdiendo en general en la democracia para hombres y mujeres, pero que a las mujeres nos está haciendo un profundo daño. Entonces cierro diciendo de que es necesario hacer un balance crítico. Uno, ¿por qué gana la extrema derecha? Mis amigas argentinas podrán decirnos, una mirando de fuera, tiende a pensar que Milei no cayó del cielo, ¿no? Como puede pasar en muchos países que se están enamorando de Bukele y de propio Milei, porque hay una responsabilidad política de la izquierda en el poder que tiene que ver no solamente con que no fortalecieron las instituciones, en algunos casos hasta las destruyeron, sino precisamente porque ha sido una izquierda que ha caído en graves problemas de corrupción. El tema de la corrupción es un tema que no podemos ignorar porque es una de las causas por las cuales la derecha quiere aparecer ahora como angelitos liberadores, cuando en realidad hay toda una historia de abuso, de utilización de los recursos públicos, etc. Entonces, para mí, el tema de la democracia es otra vez para las feministas el desafío principal. Igual que en los años 90, a veces hasta postergamos nuestras propias demandas para construir democracia. Bueno, hoy en día ya no estamos ante el desafío de construir una democracia, sino que estamos ante el desafío de enfrentar una democracia deteriorada en prácticamente todos los países. Y entonces, en esa medida, creo yo, tenemos que ser capaces de analizar el papel de las mujeres que han estado en lugares de liderazgo, ¿no? El papel de de la utilización de recursos públicos para beneficio particular de grupos sociales. Y en ese contexto, vuelvo al tema de los derechos humanos como marco global, porque siento que
el otro gran riesgo que alimenta el retorno, la ofensiva de la derecha, es el tema de relativizar los derechos humanos. Y creo que al relativizar los derechos humanos estamos olvidando lo que estoy ahí en rojo, porque en realidad ahí hay una dimensión que explica la universalidad de los derechos, que es la de dignidad. Y la dignidad es intrínseca a todos los seres humanos. En algún momento, esto que para nosotras fue lo que dijo la Mary Wollstonecraft, que también las mujeres existíamos, bueno, pero el tema de la dignidad, que es como el núcleo central de los derechos humanos, se puede relativizar porque empieza a aparecer una especie de escala de dignidad y de valoración que creo que le hace mucho mal y que alimenta ciertos particularismos y grupos identitarios. Me quedo con la pregunta, digamos, de en qué medida la democracia ha sido transformada con la presencia de las mujeres y del feminismo, y cuánto ha influido esa democracia en los movimientos de mujeres. Y ahí obviamente es necesario un estudio comparado por países. Hay países donde las feministas, vuelvo a decir, estoy quizás sesgada, pero estoy entusiasmada con lo que pasa en Chile, y veo que de alguna manera, sobre todo en esta última etapa, las feministas en el gobierno han logrado acompañar la reflexión entre comillas, conservadora de Boric, que ha sabido dar una cierta pausa, una cierta gradualidad. La palabra gradualidad me parece importante, porque por otro lado, claro, es muy fácil existir en las calles y tener fuerza si es que eso no se va a traducir en política pública. Y yo estoy pensando, y creo que parte de mi preocupación, es cómo logramos que las ideas fundantes del feminismo, donde la idea de igualdad es la idea central, idea de igualdad casada con el reconocimiento de la diferencia, esa idea se traduzca en una vida mejor para las mujeres. Y por eso es que en una de las láminas decía, bueno, ¿qué ha pasado con el empleo, con la salud, con la educación? ¿Qué está pasando con el aborto y con la violencia, que son temas que han entrado a la agenda política, pero donde, sin embargo, los resultados todavía son muy escasos? Entonces, ¿cómo hacemos para que nuestra creatividad intelectual y el debate ideológico, que es muy importante y muy valioso, no interrumpa ni debilite la fuerza del movimiento social de mujeres para incidir en la política pública? Sí, bueno, ahí está, ya he dicho, solamente el último punto de esta lámina, para abrir la discusión, es que quizás con todos los avances que también los mencionaron en las reuniones anteriores, uno de los desafíos que creo que a nivel regional tenemos es el de cómo vincular. Sé que en este momento en Colombia están reunidas las mujeres de la conferencia regional. ¿Cómo hacemos para que las convenciones como Belén do Pará, como el CEDAW, que son como las convenciones vinculantes, sean de alguna manera vinculadas más con las agendas regionales? Una cosa interesante que ha habido en las regiones es que efectivamente el movimiento feminista por un lado, los gobiernos por el otro, han ido haciendo agendas muy interesantes. Pero entre los 2 años que pasa de una conferencia a otra, o entre el año que pasa de la conferencia de población, el escenario político se va deteriorando y nosotros nos vamos poniendo cada vez más creativas. Entonces, la brecha entre las agendas que aprobamos y las políticas que realmente se ejecutan es muy grande. Entonces, creo que el tema, por ejemplo, de hacer que los órganos regionales y la propia CEPAL nos involucremos más con
el apoyo al cumplimiento de las convenciones vinculantes es importante. Y al mismo tiempo tomar en cuenta el punto que pensé hace rato, que es el de la heterogeneidad, porque cuando estamos en un espacio como este, donde estamos varias y diversas, pareciera que es un mundo más homogéneo, cuando en realidad, si empezamos a ver lo que pasa en cada uno de los países, no podemos ignorar que deberíamos como tener algún sistema de medición que nos permita decir cuáles son las causas que explican que un país caiga en lo que cae en El Salvador, y otro que explique por qué Chile puede hacer ciertas cosas. ¿Tiene que ver eso con el movimiento feminista o quizás tiene que ver con la democracia y las instituciones? Lo dejo solo como una pregunta para discutir. Realmente quiero agradecer a Sonia esta extraordinaria presentación para el grupo. Realmente muy, muy, muy profunda, muy importante. Realmente nos trae toda una serie de puntos al debate. Yo diría que un poco Sonia nos invita con esta presentación como movimiento en su heterogeneidad, diversidad, etcétera, como a mirarnos el ombligo, ¿no? Lo llamo de una manera coloquial, en el sentido de realmente apuntar a deficiencias, vacíos, problemas internos dentro del movimiento en relación con las democracias, y también la necesidad de entender muchos elementos, digamos, de lo que son las democracias. Es muy, muy importante. Entonces, yo creo que doy la palabra para empezar a ver quiénes alzan la mano y podemos empezar a hacer preguntas. Gracias, Magdalena. Sonia, ¿me están oyendo? Sí. Vale. Gracias, Magdalena y Sonia. Muchísimas gracias por tu presentación. Oyéndote, yo me preguntaba si tú ves como como en medio de todos los retos, que el feminismo pudiera ser más exitoso y mantener todas esas conquistas que están en riesgo, si deja de presentarse como o de afiliarse o de estar tan arraigado en los partidos de izquierda y se ubica más en los partidos de centro. Mi visión desde lo periodístico, que yo también soy periodista, es que si el feminismo se alinea con un partido, con una ideología, pues siempre va a quedar en el riesgo de lo que pase con la polarización y en el vaivén derecha-izquierda que suele suceder en nuestros países. Entonces, no sé si entre lo que tú has estudiado o analizado encuentras como algunas luces de que un feminismo de centro puede ser más exitoso para mantener las conquistas y no tener que estar defendiéndolas porque todo el tiempo están en riesgo en ese vaivén de la polarización. Colombiana, es periodista y ha escrito varios libros. Para las siguientes personas que intervengan, por favor, señalen el país y dos elementos muy, muy, muy rápidos de quiénes son, para que todas nos vamos conociendo, porque si es verdad, algunas nos conocemos, otras no conocen quién está hablando. Entonces, adelante, María del Carmen Feijó. Bueno, Sonia y amigas, muchísimas gracias por tu presentación. Me parece también muy oportuna en este tiempo histórico. Yo soy argentina, soy socióloga y hice mi vía crucis por todos esos espacios a los que Sonia se refirió. Izquierda, partido político, feminismo, partido político, y creo que tenemos mucho que debatir. Me impactó mucho el uso del término feminismo populista, porque yo creo que aquí tenemos uno de los nudos de nuestros problemas. Yo como argentina no hablaría de populismo, porque aquí es un término de la ciencia política muy usado para anatemizar al partido político del poder. Yo digo, yo no voy a usar el término feminismo populista, porque populismo es un término muy desvalorizado en Argentina,
porque se usa para anatemizar al partido político del poder, que es el peronismo. Yo me referiría más bien a regímenes y culturas políticas nacional populares, tal como se hablaba 30, 40 años atrás. ¿Cómo se articula el feminismo con esos regímenes nacional populares? En el caso argentino ha sido muy claro. En los últimos 20 años, el gobierno nacional popular kirchnerista hizo lo que el peronismo siempre sabe hacer: identificar un problema social en el campo popular y convertirlo en política, y convertirlo en políticas públicas. Y en eso ha sido bastante exitoso desde el punto de vista del gobierno. No sé cuán exitoso ha sido desde el punto de vista del feminismo, porque esto ha generado un feminismo kirchnerista, lo cual constituye casi un oxímoron en materia de pensar los niveles de autonomía del feminismo. Lo que hay ahora son grandes masas en disponibilidad, sobre todo de chicas jóvenes, totalmente inspiradas en el pensamiento feminista, que buscan dónde ubicarse. Y esto es muy raro, porque yo estoy un poco conmovida, disculpen si me extiendo un poquito, porque el otro día pasó algo extraordinario. Un juzgado condenó a un exgobernador provincial de una de las provincias más patriarcales del país, la provincia de Tucumán, por violar a una de sus ayudantes, que además era su sobrina, acceso carnal, todos los detalles del acoso. Y le dieron 16 años. Yo me puse muy contenta y dije, ahora quiero ver cuál es la reacción de las compañeras frente a esta sentencia, que es una sentencia que marca una época. Y ¿saben qué? En las 4 webs que yo comparto con mi amiga Virginia Franganillo, prácticamente ninguna de las mujeres feministas que integramos esos colectivos se había expresado sobre el tema. Y yo quedé muy impactada porque dije, qué raro, qué feminismo es este, que está subordinando la celebración de una condena histórica, épica, a una relación con el partido que sostiene esta modalidad de ser feminista. Entonces quedé muy impactada porque me parece que está muy bien que un gobierno nacional popular ponga la agenda de las mujeres en primer plano. Esto es muy bueno para el gobierno y probablemente es muy bueno para el equilibrio político en el país. Pero me pregunto, ¿cuán bueno es este feminismo? Ahora sí voy a utilizar el término populista, o este populismo feminista para nosotras las mujeres. Y en público, prácticamente solo 2 compañeras del partido de gobierno se expidieron apoyando esa condena. Entonces me parece que se nos va produciendo una especie de animal mitológico del casamiento entre un fuerte partido nacional popular que está claramente al servicio de los intereses de los más pobres y el movimiento feminista, que se diluye en un sentido en la puesta en marcha de esa plataforma. Muchas gracias, Mari. Soy Virginia Guzmán, peruana chilena. Viví mucho tiempo en el Perú y gran parte de mi historia feminista empezó ligada al Perú, y en los últimos 30 años sí en Chile. Entonces, algunas me conocen como peruana, otras como chilena. Me conmovió la exposición de Sonia, y cuando digo que me conmovió es porque yo ando muy preocupada en este momento, en general hacia dónde vamos, o sea, las elecciones, y me he encontrado leyendo de la República de Weimar, leyendo sobre el fascismo, o sea, hay una preocupación de fondo fuerte, hay un cambio muy radical que me preocupa. Dicho eso,
yo quisiera decir una cosa. Uno, primero que yo creo que no puedo hablar de feminismo sin insertarlo en una sociedad, en un régimen político, en procesos políticos sociales. O sea, el feminismo no vive al margen de aquellos procesos más amplios en los cuales se ancla, ¿ya? Entonces, no van a haber soluciones desde el feminismo, sino van a ver siempre soluciones desde el feminismo en articulación con todos los procesos que tienen lugar en un país, ¿ya? Segundo, que yo creo que una cosa que lo hemos dicho, pero a veces se nos olvida que gran parte del fracaso de la democracia es la capacidad productora de desigualdad que tiene este modelo económico. Este modelo económico genera desigualdades, concentra riqueza, concentra poder, cambia mercados de trabajo, y como que uno tiene la impresión que hay un sistema político que correspondía a otras formas económicas. Y eso me preocupa, y creo que parte, después me gustaría, del fracaso de la primera convención es haber olvidado este elemento de los derechos sociales. Y por supuesto, si es así, la población va a estar siempre desconforme. No tiene derecho, no avanza en libertad, no avanza en autonomía, ve corrupción. Entonces un grupo con mucho malestar y muy desilusionado de las propuestas que se le han hecho, las propuestas de la izquierda, las propuestas. Entonces eso me parece. Segundo, creo yo, que a lo mejor estoy diciendo cosas obvias, creo que el desarraigo de los partidos, de la ciudadanía, es brutal. Y yo creo que ahí sí las feministas han ido jugando un papel muy interesante, porque no les quedaba otra, que es la política de la deliberación, la política de exigir representación, la política de ampliar canales de participación, la política de tomar lo colectivo, darle importancia a la organización, pero hay un problema serio de representación política y que también genera mucho malestar. Y yo, frente a eso, creo que el feminismo ha tenido aportes en enriquecer o plantear la democracia. Ahora, hoy por hoy, en todos los países, yo creo que este grupo social con tanta molestia, atizado tanto con discursos de odio, en Chile tan apremiado con un discurso antimigrante, es una población que es fácil de convencer, y sobre todo con un antifeminismo muy grande. Yo creo que sí, el avance de las mujeres, no solo en las agendas, en las políticas, sino en un empoderamiento de vida personal, está produciendo un rechazo al feminismo. Un rechazo a los logros del feminismo, un rechazo a las agendas del feminismo, y además de parte de la derecha una manipulación de mujeres populares. Bueno, sigo ahí nomás porque hay que reponer la discusión del feminismo dentro de la discusión política general. Bueno, muchas gracias, Vicky. Tenemos varias palabras pedidas. Hola, un gusto. Soy de Uruguay, ya saben, y un gusto de establecer este diálogo con Sonia, porque me parece pertinente los puntos que ha planteado, pero yo voy en la misma línea que decía Vicky, en el sentido de que tal vez en esto que Sonia identifica como subalternidad de las mujeres en la lucha, por ejemplo, por el trabajo, la educación, etcétera, en realidad está hablando qué es hoy, qué son hoy los estados democráticos en América Latina, unas fuentes de desigualdad permanente, de exclusión permanente, donde el trabajo no remunerado de las mujeres sostiene la vida. Y entonces acá hay una necesidad de un diálogo, sí, pero un diálogo que coloque la lucha anticapitalista, porque yo no puedo
pensar en la democracia pensada, esta democracia capitalista hoy va a ser siempre limitante de las posibilidades de avance. Por supuesto que recojo el guante de un debate y quería señalar acá que en el encuentro feminista que hicimos en México, no solo lo discutimos en una gran asamblea, nuestras relaciones con la izquierda, y fue una cosa espontánea, no estaba en el programa, simplemente nos juntamos ahí para hacer un decálogo incluso de los malestares y de las rabias y de las impotencias que teníamos con los partidos políticos de izquierda, sino que resolvimos hacer una especie de ocupación del Foro de San Pablo con la complicidad de algunas políticas feministas vinculadas a un partido mexicano. Entramos a cuestionar a Ortega y a decir que Ortega no era de izquierda, que el régimen de Nicaragua no era de izquierda y que deberían diferenciarse. Bueno, obviamente ya saben por lo que puede haber pasado en relación a eso, pero lo que quiero decir es que el debate con el tipo de izquierda, incluso en relación a Cuba, nosotras lo hemos llevado en los foros social mundial, intentando abrir a un espacio de una izquierda crítica y una izquierda más, sí, más profunda en el sentido, menos oportunista en cuanto a los bloques de poder y más real en cuanto a las prácticas, etc. Y por último, como solamente quería señalar estos puntitos, quería retomar la pregunta que te hacía sobre el tema de la derrota, pero yo no lo vería como una derrota del feminismo. Yo creo que somos movimientos populares que estamos signados por la derrota subjetivamente. La derrota quiere decir el fracaso de las experiencias socialistas en el mundo, el fracaso de Cuba, son fracasos que nos duelen, que están, no, yo no me alegro de que Cuba sea lo que es, o que Nicaragua se haya ido a la derecha y sea un partido represivo, o que Venezuela o incluso el MAS de Bolivia sea lo que es. Me parece que son pesos subjetivos que tenemos en los movimientos populares en la búsqueda de las alternativas, y me parece que la derrota es subjetivamente un elemento que pesa en los movimientos populares. Y quería señalar esto porque no creo que sea, yo no comparto la idea del feminismo populista, pero tal vez porque no estoy entendiendo a qué le está llamando feminismo populista, y quería preguntarte más concretamente cómo lo definirías en la práctica, a qué prácticas, porque capaz que cuando lo definís y lo desarrollás estamos de acuerdo, aunque no estamos de acuerdo con el nombre, porque me pasa un poco lo mismo en el sentido de que populismo quiere decir cosas muy concretas teóricamente que no los estoy identificando. Sí creo que hay un feminismo nuevo que está lejos de la política pública. Y eso me parece que sí es una pregunta a hacernos: ¿por qué no les interesa? ¿Por qué no quieren incidir? ¿Por qué están fuera es como fuera del sistema, digamos, del sistema democrático y sus instituciones? Tal vez por lo que decía Virginia, hay una desilusión, hay un alejamiento del espíritu de la democracia como institucional, y hay un ensayo que no va, tampoco cuaja en ninguna otra alternativa posible. Dejo acá. Gracias. Lilian, muchas gracias. Sonia, tienes la palabra. Sí, bueno, he escuchado con cierta dificultad las intervenciones, de modo que voy a tratar de reflexionar sobre aquellas partes
de manera general, efectivamente Lilian y Vicky tienen una mirada quizás más de explicar la relevancia que tiene el contexto, en fin, y el propio modelo económico que está detrás. Creo que cuando hablo de feminismo populista, en realidad me estoy refiriendo a la tendencia a ignorar las instituciones, a un feminismo que por un lado ingresa a los partidos, pero sigue el camino y el derrotero que los partidos políticos han adoptado para hacer uso de la democracia, pero no necesariamente para construir instituciones democráticas. Entonces, los casos donde hay todavía democracia, como por ejemplo Colombia, o donde ocurre en México, etcétera, en general la tendencia, creo yo, del feminismo ha sido a pasar por alto las restricciones o los atentados o de acuerdo a la gravedad, que los partidos en el poder ejercen respecto de las instituciones. Es decir, para mí la idea de la igualdad es no solamente una construcción para ser representada en las calles o ser representada en el Parlamento, sino para que tengamos un sistema donde las deliberaciones en el Parlamento y en los distintos órganos del Estado reflejen lo que las mujeres constituyentes, en este caso somos las electoras, se exprese. Y yo creo que en realidad vemos demasiada tolerancia respecto de las arbitrariedades que los gobernantes ejercen, por ejemplo, respecto de lo que hacen las mujeres. Ya he hablado sobre Bolivia y quizás en otro momento bastante, pero por ejemplo pregunto en el caso de Colombia, recién un año de gobierno del presidente Petro, y sin embargo ya empiezan a sentirse conflictos que tienen que ver justamente con la institucionalidad, con el papel que los gobiernos juegan respecto de las instituciones. Y claro, cuando escucho a Lilian, por ejemplo, yo siempre hemos estado en contacto con las amigas uruguayas, porque dos mujeres uruguayas que tenían la hija 6 gramos de marihuana siguen detenidas en Bolivia, acusadas primero de tráfico de cocaína y ahora creo que está a punto de salir una de ellas porque les han bajado la acusación. Pero cuando yo las miro a las uruguayas, yo las he visitado a estas dos mujeres en la cárcel y realmente ellas que no son feministas ni teóricas, sino que están siendo víctimas de una situación escandalosa de cómo funciona la justicia en Bolivia y donde hace poco tiempo lo han dejado escapar a un narcotraficante uruguayo realmente grande y a los que no se persigue, ¿no? Entonces tú dices, claro, entre Uruguay y Bolivia no solamente hay un movimiento feminista, sino que hay un Estado que de alguna manera ha conservado algunas instituciones, porque yo veo a estas dos mujeres, que podrían ser cualquiera de nosotras, de nuestras hijas, de nuestras amigas, que están espantadas al ver el grado de deterioro, de corrupción, cómo circula el dinero, todos los abogados les piden plata, les han pedido $9,000 para sacarlas y bajarles la causa. Entonces, digamos, por eso digo, cuando tenemos que ver, no es tanto ver qué fuerza o qué ideas o qué opciones tienen las feministas, que eso es parte de la riqueza de un movimiento que reflexiona, sino cómo estamos actuando como si esas cosas que ocurren en Colombia, que ocurren en Bolivia, que ocurren en el Perú, que ocurren en El Salvador, no fueran importantes. O sea, no
no nos estamos planteando cómo vamos a enfrentar a Bukele. ¿Qué hizo el kirchnerismo en Argentina para que gane Milei? ¿Alguna responsabilidad? ¿Cómo hacemos algo para que podamos reflexionar críticamente, porque el feminismo es pensamiento crítico? ¿Cómo hacemos para decir, a ver, claro, qué bueno que el señor Fernández aprobó el aborto, pero eso no lo hace inocente de todo lo demás que ha hecho como gobierno? Y creo que esa distinción entre lo que por un lado se consigue gracias a la fuerza, hacia la correlación de fuerzas y todo, de alguna manera nos hace dejar de lado, como vuelvo a decir, en el caso de Bolivia, el amor por Evo Morales, porque era indígena, porque es indígena, ha hecho que todos los políticos de las grandes élites se olviden de los abusos y las violaciones a los derechos humanos. Entonces, ese es mi punto. Cuando hablo de feminismo populista, estoy diciendo que es un feminismo que está alineándose con una cierta izquierda que obviamente ataca las desigualdades y las injusticias de la época neoliberal y de la derecha, pero que al mismo tiempo tiene un silencio cómplice frente a las arbitrariedades que cometen los partidos de izquierda. Y en ese sentido, siento yo que la representación no pasa solamente por el tema, ¿cómo te puedo decir? No pasa solamente por acaba de entrarme un mail, disculpe, no pasa solamente por tener un debate entre las fuerzas feministas, sino el principio de la interpelación al poder. Si el feminismo ha sido básicamente una interpelación al poder, eso es lo que para mí hay dos ideas centrales, que son la idea de construir igualdad en todos los niveles, como la define la CEDAW, y a la vez de tener la autonomía y la capacidad de interpelar. Y es, yo creo, una de las razones por las cuales, por ejemplo, ahora hablamos mucho de la cancelación. Cuando yo volví de la CEPAL a Bolivia, era una cancelada, no porque me peleaba con los trans o los LGTBI, sino porque me veían como una neoliberal cualquiera. Y el movimiento de mujeres muchas veces me canceló y me censuró y me aisló porque consideraban que yo había sido parte. ¿Qué voy a hacer? Yo tengo 71 años, no podía tener las ideas que tienen ahora las jóvenes. Por ejemplo, todo el debate sobre el feminismo anticolonial, para mí es un debate novedoso, interesante. No me puedo pronunciar sobre él porque realmente todavía no conozco, pero vuelvo a insistir, para mí no es solamente la fuerza del movimiento en las calles, sino cómo cuando llegamos a las instituciones operamos con los mismos principios que hemos reclamado cuando estábamos en el llano. Creo que efectivamente es correcto pensar y decir que toda la exclusión económica y social es una exclusión que deriva de los modelos económicos. Pero, al otro lado, en Cuba, en Bolivia, en Venezuela, en Ecuador, las mujeres siguen igual o peor que cuando estaba el neoliberalismo. No me pueden decir que los gobiernos de izquierda han mejorado la situación de las mujeres. ¿En qué sentido la han mejorado? Entonces creo que ahí hay un tema que realmente, por eso digo, tenemos que estudiar, tenemos que hacer estudios comparados, tenemos que mirar qué es lo que está pasando, pero de verdad yo siento que es una reflexión impresionista leyendo estas cosas que he traído para recordar los años 90. Creo que nos está faltando mucha reflexión, no tanto para tener nuevas ideas, sino para tener nuevos elementos para interpretar lo que realmente está pasando en nuestros países. Y creo que la crisis que nos puede afectar tiene que ver
con que la democracia está en crisis, porque ya no estamos en la democracia de los 90, estamos en la democracia del siglo XXI, que es una democracia que no solamente sufre de la desafectación de los electores, sino que es una democracia que se ha deteriorado y que ya no genera ninguna ilusión. Gracias, Sonia. Gracias, Magdalena. Y gracias, Sonia. Me parece que tocas puntos álgidos que ameritan seguirlos profundizando, como tú misma dices. Yo simplemente quiero plantear que también pienso que un buen sector feminista ha perdido la capacidad de transgredir, que ha sido una de las características, digamos, del movimiento feminista, y nos ha llevado a, digamos, esa pérdida nos ha llevado también en alguna medida a tener esperanzas también en que la llegada a puestos de poder podría contribuir a resolver los problemas de desigualdad que hemos tenido, pero que sin embargo la capacidad que tiene el régimen de absorber esas individualidades que van llegando va neutralizando esa capacidad y fuera de eso las aleja del movimiento y en alguna medida yo diría que quienes hemos participado nos vamos volviendo como unas especies de parias del feminismo. También pienso que hay otro fenómeno, por lo menos de lo que pasa en Colombia, es que pusimos también todas las esperanzas en un régimen de izquierda, que es muy reciente, pues llevamos solamente 2 años y ya sabemos lo que es el acceso realmente al poder. Se accedió al gobierno, pero de ahí a decir que se acceda exactamente al poder, creo que hay una diferencia muy grande que nos impide, o por lo menos me planteo en ese sector, que nos impide poner las críticas claves al régimen por temor a que nuestros argumentos sean sumados a los argumentos de la derecha opositora al régimen y hace que en alguna medida nos silenciemos frente a las compañeras feministas y no tengamos espacios de debate feminista que nos permita una actuación un poco, creo yo, en el sentido que debe ser. Por otro lado, hay una tendencia en este país, por lo menos, a que empiecen a surgir alianzas de hombres frente a las denuncias fundamentalmente de violencias contra las mujeres y de violencias sexuales, que van creando una resistencia en hombres incluso poderosos, que van generando cada día cerrando puertas a esa actuación de las mujeres en áreas que se consideraban que eran legítimas y casi que naturales de las mujeres. Entonces, esos dos como temores o esos dos obstáculos que se van emergiendo y se van consolidando, Ya hacen que... minutos, por favor, que cierres. Sí, hace exactamente... genera una especie de parálisis. Yo pienso que en muchas partes podemos tener una parálisis política frente a qué hacer y cómo hacerlo, digamos bien. Rocío, muchísimas gracias. Rocío es colombiana. Le damos la palabra a Gina. Gina, por favor, adelante. Bueno, primero, gracias, Sonia. Súper interesante, como siempre, tus presentaciones. Ahora, varias cosas muy rapiditas. Primero, yo no creo que sea una tendencia generalizada esta entrada a los partidos. Lo que me preocupa dentro de esa lógica es de que muchos de los espacios feministas sí están interesadas en algo que es importante, que es estar en el Estado, en el poder para levantar las demandas feministas, cosa que evidentemente con las democracias que tenemos no se puede. Acá tenemos un partido de izquierda que aparentemente llegó al poder y que es más reaccionario en relación a todo lo que tiene que ver
con las mujeres y las diversidades sexuales y los feminismos, que es realmente una cosa atroz, ¿no? Y que domina, por supuesto, la Defensoría del Pueblo, ¿no? Entonces, esa es una dimensión. La otra es lo de la diversidad. Tendríamos quizás que buscar otro nombre para decirlo, pero uno a lo que se ha estado discutiendo recién por Vicky y otros, ¿no? Esta diversidad está teñida de desigualdad en América Latina. Y entonces hay una conflictividad ahí, y es una conflictividad de la que yo creo que tenemos también que hacernos cargo, ¿no? O sea, creo de que ahí, yo me acuerdo, o sea, acuérdense ustedes cuando debatíamos sobre el heterosexismo y el lesbianismo. Al comienzo, si las lesbianas no entran y gritan y exigen su presencia, posiblemente no hubiera sido mucho más larga la incorporación, ¿no? Entonces, y yo creo que además estas diversidades, entre comillas, tienen aportes feministas importantes, ¿no? Que abren dimensiones vistas aún con cierta distancia, ¿no? Acuérdense de una feminista que ha aportado tanto como Sueli Carneiro, que hablaba de la importancia de ennegrecer el feminismo, de tenerlas ahí con voz y no simplemente arrimadas, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay una complejidad que no sé si la estoy transmitiendo. Y lo otro que sí me preocupa, porque yo creo que hay una tendencia bastante conservadora dentro de los feminismos, que es toda esta lucha que tú estabas diciendo también, la disputa con los y las trans, y con el trabajo sexual. O sea, realmente todo lo que podría ser una apertura a una diferencia que está tan marginada, aparece como una amenaza a posturas feministas, ¿no? Muchas gracias, Gina. Gracias, Sonia. Mira, un primer punto que a mí se me parece muy importante compartir, aun cuando hayan trabajos, como ha dicho Lilian, y en el foro se ha presentado seguramente mucho más, que es, tenemos varios años, en algunos países de los 90, otros en el siglo XXI, en que los feminismos forman parte de coaliciones políticas que están en el gobierno. Y creo que ese es un tipo de balance muy concreto que seguramente está hecho en algunos países, en otros se comparte más, en otros se comparte menos, pero que hay que compartir no solamente entre los feminismos, sino hacia la ciudadanía. Me parece que allí hay una especie de chantaje que ha funcionado muchas veces en la política sobre lo que los feminismos representan, que hay que responderlo, que hay que alimentarlo y que no lo hemos hecho suficientemente, pero que además tome cuenta de lo que en algunos casos es expectativa, como Chile-Colombia, y en otros casos es el estallido de la democracia. O sea, yo creo que Perú tiene una democracia estallada, ya no podemos hablar hay que buscarle otras palabras a lo que está pasando, y además con partidos débiles, pero partidos débiles que se han hecho fuertes en el Congreso como para hacer lo que quieran, han modificado la Constitución y están haciendo lo que quieren. Entonces, esas particularidades en medio de un horizonte muy grave que tenemos toda la región, hay que darle la profundidad que se requiere, y es en ese sentido que yo creo que nos hace una tarea que no sé por dónde se va a canalizar, porque es una enorme tarea y a la vez una gran obligación de los feminismos aportar a eso. No somos las únicas, ¿no? Pero aportar a eso. Lo segundo, bueno, yo además en el Perú hay una discusión de los populismos y las mujeres hace mucho tiempo, de Fujimori, que yo he preferido decir autoritarismos, pero ahora sigo con lo de autoritarismos y creo que de repente tú tienes razón. En algunos casos deberíamos decir corporativismo, populismo, no sé, en algunos casos, en otros no, donde María Carmen ha señalado que en Argentina no sería. El otro punto es el balance crítico. El balance crítico también nos obliga a colocar toda la discusión de derechos en un contexto donde ya tenemos economías feministas, ecología feminista y cuidados que tú han aportado tanto. Y entonces tenemos unas propuestas macro que yo creo que en este momento es como que estamos más a la defensiva que hacia el despliegue de esas propuestas macro, pero que siguen siendo muy relevantes y sin embargo estamos como acorraladas, ¿no? Es una situación muy paradójica, donde se aporta mucho, pero a la vez los feminismos estamos a las defensivas. O sea, no solamente ya por los problemas internos, sino hacia afuera con una derecha muy agresiva.
Y yo sintetizaría en 2 palabras lo que tú has dicho. Has dicho desigualdades y cancelación. Y creo que esa es como tan profundo que es desigualdades y cancelación lo que nos están haciendo, pues no solamente están queriendo cancelar las diversidades, están queriendo cancelar los feminismos, los discursos de autocensura que ahora hay en instituciones como la universidad incluso, de que, ojo, cuidado, que no te vayan a considerar feminista en nuestras universidades, está creciendo mucho. Entonces, creo que toda la cuestión del conocimiento está amenazado, y los derechos humanos en esa línea de los sentidos populares que antes tenían los derechos y que hoy día están siendo contaminados y deslegitimados de otra manera porque hay vacíos institucionales, porque hay un discurso antiderechos, etc. Entonces sí me parece que las narrativas o lo que tú dices, la derrota, que yo diría, yo siempre me he resistido a la derrota, me he resistido, por ejemplo, a hablar de derrota de clase obrera en el Perú, porque siento que la clase obrera en el Perú es pequeñita, ¿no? Me resisto a hablar de la derrota a los feminismos, porque creo que lo único que ha sobrevivido en estos últimos años son los feminismos. Entonces, como que siento que sí, hay unas derrotas, pero ¿de qué tipo de derrotas y qué tipo de narrativas, no? Gracias, Magdalena. Sonia, te escuchamos. Mira, Sí, te escuchamos. me quedé sin responder un comentario de Claudia Palacios, que me parece bien importante, porque hay este escenario de polarización que todas conocemos, y me parece que, por ejemplo, hay todo el debate si la derecha a la izquierda, si la izquierda se volvió de derecha, todo este es un gran tema, digamos. Pero lo que yo sí creo que es muy interesante es preguntarnos si es que puede haber una postura de centro, entre comillas, diría yo, porque para mí ese comentario que hacía Claudia Palacios nos obliga a pensar en la importancia de otra vez volver a los procedimientos y a las formas institucionales. Entonces, yo creo que, por ejemplo, una de las cosas recientes que hemos aprendido es que la necesidad de ir con el acelerador a fondo en las reformas en los países, finalmente no permite la consolidación y el cambio del entorno cultural. Entonces, quizás la cosa de ir poco a poco, de aprender como cuando éramos de verdad minoría y podíamos, sin embargo, incidir y sentir que había un logro detrás de lo que habíamos conseguido. Por ejemplo, yo creo que esa sensación la deben tener las amigas colombianas que han logrado el aborto, la despenalización del aborto. Esa es una construcción muy ejemplar que tiene larga data y que ha pasado por largos procesos de negociación, de conversación, de legitimación, que igual puede ser objeto de reacciones conservadoras, pero que de alguna manera creo que el caso del aborto en Colombia nos está mostrando cómo ellas han trabajado en varios niveles hasta llegar al lugar más alto que es el Poder Judicial. Ese para mí es una manera, claro, que se puede explicar, entender mejor a partir de lo que ha sido cómo la lucha por el aborto en Colombia ha ido tocando distintas aristas. No es lo mismo que, por ejemplo, otros países que han logrado la aprobación del aborto, pero que no han logrado transformar los procedimientos ni las instituciones, y puede ser que, claro, si el presidente Fernández aprueba el aborto, para mí no quiere decir nada, digamos, más que una suerte, una situación en la que tremendo movimiento, sin embargo, logra una necesidad, coincide con una necesidad política de un régimen que de alguna manera puede dar fácilmente la vuelta atrás. Entonces, la idea de la gradualidad, de la moderación, del diálogo, como formas de lucha, y no solamente como la lucha callejera, creo yo que es algo que tenemos que en el balance crítico volver a pensar. Y
Creo que lo que dice Narda coincido con ella. Estas paradojas que tenemos muchas veces que enfrentar, creo que el caso peruano también, qué tragedia que la primera mujer presidente termine siendo lo que es Dina Boluarte, pero tenemos muchos más ejemplos de mujeres que pueden llegar al poder y que después utilizan, me atacan porque soy mujer. Entonces, hay como el deterioro no solamente de los mecanismos, sino la pérdida de valor de los conceptos y las palabras, ¿no? Eso es algo que en el feminismo, al haberse convertido en una corriente de pensamiento, lógicamente se empieza, entre comillas, a vulgarizar y se toma del feminismo precisamente lo más epidérmico, digamos, del pensamiento feminista, que uno, vuelvo a insistir, para mí es pensamiento crítico, que tiene la igualdad como núcleo central, que incluye desafíos importantes para el reconocimiento de las diferencias y de las diversidades, pero que en el momento que hoy vemos no son solamente cambios generacionales, que me parece que son muy importantes. Las jóvenes están yendo a pensar nuevas ideas, nuevos proyectos, pero no hay un diálogo entre generaciones tampoco, y la velocidad con la que las feministas corremos en esta carrera que es tan difícil y tan compleja, nos obliga a unos niveles de concertación en los que en la mayoría de los países todavía no tiene lugar, porque finalmente el movimiento feminista es un movimiento radical, pero cuando está en el poder, tiene la obligación de dar pasos atrás, de negociar, de repensar, de reconsiderar, y de ahí sí, vuelvo a mi preocupación por la derrota, muchas veces lo que se logra no es lo que se quería originalmente, pero si se lo hace en un marco institucional, probablemente sirva más para las futuras generaciones que una lucha que sea solamente hija de los estallidos, ¿no? Entonces, eso sería, Magdalena, lo que puedo decir en este momento. He escuchado muy mal las intervenciones y me disculpo porque realmente con algo de intuición estoy respondiendo los comentarios de las colegas. Bueno, yo creo que llegamos al final. Aquí quiero agradecer muy de fondo. Entonces yo me despido y las invito a que nos veamos nuevamente el 6 de agosto. Muchas gracias realmente y un gran aplauso.